En este tutorial vas a aprender a usar la herramienta llamada selección de garabatear, una herramienta muy útil para extraer partes de una imagen mediante una selección. También vamos a aprender a perfeccionar dicha selección para tener un mejor resultado. Vamos también a reemplazar el fondo eliminado con otro fondo que ya tiene el proyecto mediante el uso de una segunda capa. Agregaremos un efecto especial para darle un toque dramático a la imagen de la mujer. Y por último usaremos un efecto de desenfoque sobre la nueva capa de fondo para que se vea diferencia de la imagen original. Además, esto le dará un aspecto más interesante a lo que pretendemos conseguir con este tutorial. El proyecto solo tiene dos capas, la imagen donde aparece la mujer y otra capa de un cielo casi nocturno, me refiero a esta capa. Vamos a empezar a utilizar la herramienta de selección de garabatear. Por cierto, es uno de los nombres más raros que he escuchado para una herramienta, pero bueno, así tradujeron al español dicho nombre. Esta herramienta es la que se encuentra aquí exactamente. Como puedes ver, tiene dos opciones, una que dice mantener y otra que dice quitar. Funciona más o menos así. Primeramente le indicaremos a Photoshop qué queremos mantener, es decir, la zona que deseamos únicamente dejar de la imagen completa. En nuestro caso va a ser la imagen de la mujer. Y para esto tenemos que dibujar dentro del contorno. Después seleccionamos el otro botón, el de quitar, y dibujaremos fuera del contorno. Esto es básicamente para que Photoshop detecte los bordes de lo que queremos extraer. Lo que hay entre ambas líneas dibujadas será lo que use únicamente para identificar los bordes. La herramienta funciona muy bien cuando hay un claro contraste entre el objeto o persona a extraer y su fondo. Con esta mujer no habrá mucho problema, excepto por esta zona, la de los cabellos que quedan solos del lado izquierdo. Pero si analizamos su silueta veremos que hay un claro contraste con el fondo. Los de Adobe siempre utilizan este tipo de imágenes para los ejemplos, pero nunca te aclaran que el contraste debe ser aceptable para que funcione bien, en este caso la herramienta de selección de garabatear. Vamos a empezar utilizando el botón de mantener, que es el que aparece seleccionado de forma predeterminada, lo sabemos porque tiene ese color blanco. Una vez que está seleccionado vamos a dibujar, como dije en un principio, por el contorno de la mujer, pero vamos a tratar de hacerlo por dentro, quedarlo más cercano al contorno, pero sin tocarlo, más o menos algo así. Es muy difícil tener precisión, sobre todo si estamos usando los dedos. Así que no te preocupes si no es algo tan preciso. De hecho, aquí dejé una clara diferencia entre el borde y la línea dibujada. No importa, podemos seguir dibujando. Al final, lo que utiliza únicamente Photoshop es el color verde. No importa si hacemos esto, por ejemplo. De hecho, sale sobrando porque ya creé una silueta más hacia afuera, pero podemos seguir dibujándolo de esta forma. Más adelante vamos a perfeccionar el borde, así que no es tan importante que quede muy bien esto que estamos haciendo. Una vez que dibujamos la silueta de la mujer por dentro, vamos ahora a hacer lo contrario, seleccionamos el botón de quitar y ahora vamos a dibujar por fuera, pero nuevamente tratando de que no toque el borde o el contorno de la silueta. Y si lo toca no hay problema, pero vemos lo que ha sucedido. Photoshop lo que hace una vez que dibujamos el borde con la opción de quitar es detectar precisamente los bordes que queremos mantener. Y esto lo hace comparando los colores que existen en esas áreas. Repito que hay un claro contraste entre la silueta de la mujer y el fondo. Como vemos, no es tan difícil para Photoshop poder detectar los bordes de la silueta. Una vez creada la selección, debemos perfeccionarla, sobre todo si vemos que hay errores claros. Con suerte a la primera podría salir bien, pero no es mi caso, así que vamos a entrar en el menú de selección y seleccionamos perfeccionar borde. Las zonas que se ven de color rojo son las zonas que se van a eliminar. Tomando como referencia esto, vamos a perfeccionar el borde. Tenemos dos botones aquí, uno que es el icono que tiene el pincel, que es para pintar precisamente de color rojo, y esta otra que es la del borrador, que va a servir para eliminar en caso de que nos hayamos pasado en alguna zona. Voy a seleccionar la del pincel y podemos cambiar el tamaño mediante esta zona que aparece aquí.
Voy a dejar más o menos el tamaño así y ahora voy a pintar sobre el borde. Y vemos lo que sucede. Automáticamente Photoshop detecta el borde en la zona que estamos tocando o dibujando y empieza a perfeccionar la selección. Donde vea zonas así como transparentes, porque realmente se ve como si hubiera una especie de transparencia o un halo, vamos a tocar hasta conseguir que Photoshop detecte los bordes reales de esta silueta. Te decía, por ejemplo, en estos cabellos es muy difícil que Photoshop pueda detectar este borde porque es muy delgado. No existe más referencia más que los únicos cabellos que están en esa zona. Parecería que ha quedado perfecto o ha quedado mejor de lo que ya estaba. Voy a presionar este icono y veremos qué es lo que selecciona Photoshop. Me agrada la selección, aunque aquí estoy viendo dos errores en esta zona y en esta otra zona. Voy a entrar nuevamente en perfeccionar borde y voy a tratar de corregir esta parte de aquí. Voy a presionar nuevamente el icono y así lo voy a dejar. Vamos a crear ahora una nueva capa a partir de la selección que tenemos creada. Seleccionamos este icono que tiene el signo de más en el panel capas y escogemos donde dice capa a partir de selección. Vemos cómo se ha creado la nueva capa en el panel de capas. Presionamos hecho para que se cierre esta pequeña ventana y ahora ya tenemos esta nueva capa. En la parte inferior vemos la capa original, la cual la vamos a ocultar porque ya no la necesitamos en este instante. Puede ser útil, por ejemplo, si vemos que no quedó muy bien la extracción de la silueta, vamos a poder volver a utilizar esta capa original de la mujer y volver a intentar a crear la selección. También podríamos haber seleccionado el comando extraer, como viste en los tutoriales anteriores. Aquí en este menú existe y lo que haría es algo similar, pero eliminaría el fondo de la imagen original. Y si no quedó perfecta la selección, la verdad que sí sería un problema, así que lo mejor sería utilizar esta técnica de crear una nueva capa y dejar la original intacta. Entramos ahora en efectos y seleccionamos fotografía y esta opción que dice Sleepy Hollow. Lo seleccionamos y vemos que crea un efecto como más oscuro en la imagen, incluyendo en los bordes. Esto le da un aspecto más interesante. Vamos a seleccionar, por ejemplo, yo voy a agregar 65, presionaré aceptar. La selección ya no sirve, así que deseleccionamos y vemos el efecto que se ha conseguido hasta el momento. Falta lo último, que es agregar un efecto de desenfoque en la capa de fondo, que es la del cielo. La seleccionamos, entramos en efectos, en básico y seleccionamos desenfoque de dirección. Conforme movemos esta barra, veremos el efecto que se consigue. Podemos modificar también el ángulo del efecto. Lo podemos dejar como queramos. Por ejemplo, yo lo voy a dejar así. Presiono el botón y con esto ya hemos terminado el tutorial. Como puedes ver, no es algo tan complicado, pero debido a las limitaciones que tiene Photoshop Touch, las selecciones que hagamos de los objetos no van a ser perfectas. Incluso yo noto, por ejemplo, en la parte de la cabeza de la mujer cómo se ve como un efecto de un borde iluminado. Pero bueno, al final la idea es esta: extraer un objeto de una capa y agregarle un nuevo fondo.